Ya, ¿se ve bien ahí, no? ¿Se escucha? Eh, esperen un segundo, esto presentación. Ya, ¿cuál es el...? Hoy día tenemos materia nueva. Vamos a empezar a ver estructuras de datos. Eh, la clase hoy día al final es bien teórica porque no vamos a ver probablemente mucho código, ¿ya? Y, pero ya mañana ya debiéramos empezar con, o sea, la próxima semana deberíamos empezar ya con un poquito de código, ¿ya? Eh, para los que no, para los que se están integrando, no se acuerdan, hoy día ya hay laboratorio con notas y para entrega máxima tipo miércoles, eh, y el viernes tenemos la primera prueba, ¿ya? Preguntas que tengan de la prueba de materia antes de partir con materia nueva. Profe, va a entrar hasta sobrecarga. Y sí, hasta sobrecarga, Ya. ¿ya? También con la materia, el fondo de eventos, clases, o sea, los eventos no. En el fondo, clases, objetos, eh, todo lo que sea listas de objetos, objetos anidados, herencia, sobrecarga, todo eso. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. Lo que viene ahora es una materia nueva que se llama estructura de datos. eh, y así como a simple vista, ¿qué entienden ustedes por estructura de datos? ¿A qué les suena el nombre? El, el gigante ahorita. Jorge dice, método para almacenar información. Sí, pero eso ya lo hemos hecho antes. Nosotros usamos variables para almacenar información, usamos listas, usamos diccionarios, incluso los mismos objetos son para almacenar algún tipo de información, ¿ya? La pregunta es cómo eso se diferencia de, de las estructuras de datos, ¿ya? Diego habla de por el orden, ¿no es cierto? Eh, algo tengo problema acá, ¿ya? No necesariamente. Yo los datos los puedo ordenar, los puedo buscar, puedo hacer algunas cosas, pero las listas, las matrices, eh, tienen el problema de que no es la única manera que yo tengo para eh, almacenar información, ¿ya? Entonces podríamos necesitar me- maneras distintas o más avanzadas de guardar información, ¿ya? Para llevar las estructuras de datos. Entonces, tiene que ver con guardar información, ¿ya? Y, y estas estructuras tienen que cumplir ciertas reglas, ¿ya? Por un lado, que puede hacer las típicas operaciones que ya hacemos con las estructuras que trae Python. Insertar, buscar, ordenar, listar, lo que sea. Esas operaciones uno las puede hacer con los diccionarios y uno las puede hacer con las listas, pero las estructuras que vayamos a crear ahora
también tienen que permitir hacer esas operaciones. ¿Ya? Y esto es lo nuevo. Necesitamos varias geometrías posibles. ¿Ya? Ya vamos a ver a qué se habla con geometría. ¿Ya? Y que a su vez permitan varios tipos de datos. ¿Ya? Yo voy a querer armar una estructura que después me va a permitir almacenar estos datos dentro. ¿Ya? ¿Cuál hemos visto hasta ahora, tanto en programación como en programación avanzada? Vimos las listas, ¿no es cierto? Hemos visto las listas de listas, que no son matrices propiamente tal, pero tenemos listas que contienen listas adentro. Eso era ya programación del primer semestre, ¿cierto? En cada una de esas celdas uno puede guardar elementos, pero ahí yo puedo guardar variables sueltas, puedo grabar diccionarios, puedo grabar eh, objetos, lo que necesite. ¿Ya? Con los objetos eran elementos donde yo almaceno datos. Los datos se almacenaban en las propiedades de ese objeto, ¿no es cierto? Y, eh, pero por mucho que almacenara muchos elementos, no habían relaciones unos con otros. ¿Ya? Eran objetos sueltos. Entonces teníamos ahí nuestros gatos, ¿ya? Que son objetos que todos tienen nombre, todos tenían dueño, todos tenían, qué sé yo, la raza, la comida, qué sé yo, pero como objetos no tienen relaciones unos con otros. Esto se parece bastante a tener variables sueltas, ¿ya? ¿Me van siguiendo, no? Cada objeto gato tenía sus propias características, pero entre ellos no había relación, ¿ya? Y lo que hicimos como solución parte es crear listas de objetos, ¿ya? ¿Se entiende la analogía? Yo podía crear una lista y guardar objetos dentro. Y eso estuvimos haciendo la semana pasada, ¿ya? Incluso podíamos tener objetos dentro de objetos. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahí tenía una lista, punto append, paréntesis, el objeto. Ya sea que el objeto lo creara al vuelo o guardara un objeto ya precreado. ¿Ya? Pero esta es una solución que vamos a entender después porque una solución parte. No es lo ideal o no es necesariamente lo más flexible. Me lo ofrece Python, pero puede que haya soluciones mejores. ¿Ya? ¿Por qué digo que es parte? Porque hay ciertos problemas que los puedo usar con una lista. En el fondo, no para todos los problemas del mundo real, me va a servir usar una lista. Por ejemplo, si tengo que hacer una lista de compra, me sirve. ¿Ya? Si tengo que hacer una lista de cursos, me sirve. En general, problemas que yo manejen eh, listas lineales que va de un primero a un último, las voy a poder ejecutar con listas. Pero no todos los problemas los puedo usar en una lista. Por ejemplo, ¿cómo calculo una ruta en un mapa? ¿Lo puedo hacer con una lista? Yo para poder recorrer el mapa necesito tener almacenado el mapa. ¿Ya? ¿Cómo almaceno un mapa? Y no veamos la parte como gráfica del mapa. Veamos, si tuviera que usar las relaciones entre calles, ¿qué calle se comunica con cuál? ¿Me sirve una lista? ¿O pueden haber estructuras mejores? ¿Se entiende por dónde va o no? No todo lo puedo hacer con listas. Ni menos todo lo puedo hacer con variables sueltas. ¿Ya? ¿Cómo almaceno un laberinto en memoria? ¿Qué estructura de datos necesito para poder almacenar un laberinto? Están las pilas y colas, que son unas estructuras especiales que permiten tener sectores de espera. ¿Ya? Ahí también vamos a ver de qué se trata eso. Si quiero hacer un árbol genealógico, ¿ya? ¿Cómo almaceno eso? ¿Quién es padre de quién?
¿ya? Y que un padre puede tener varios hijos y cada hijo a su vez tiene nuevos hijos y qué sé yo. Y un cierto individuo a su vez tiene padres, pero los padres de sus padres y se genera este árbol hacia arriba también. ¿Cómo yo almaceno eso? ¿Ya? Y eso se almacena en estructuras de datos especiales. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? Y esto es clave entender esto ahora. Ya, Ernesto está preguntando por las pilas y colas. Voy a hacerlo con un dibujito para que me entiendan. Se ve bien, ¿no es cierto? Estoy con el lápiz. Espérenme un segundo. Voy a ajustar acá. Esto. Esto está demasiado extendido. Ahí sí. A ver, primera cosa que quiero que entiendan es que existen los datos de Python. Y aquí teníamos variables, de las variables teníamos listas y también teníamos los diccionarios. ¿Cierto? Las variables es una unidad única, la lista es un conjunto de variables sueltas y el diccionario siempre lo dibujábamos como una bolsa, porque no había orden interno, ¿ya? Con cierta llave. Los objetos, al final, es una unidad que internamente puede tener sus propiedades, que se acceden según el nombre de la propiedad, ¿ya? Y esto me sirve, y todo esto son, en el fondo, herramientas, ¿ya? Que tienen que estar en el toolbox de cada uno, en la caja de herramientas de cada uno, y uno tiene que decidir qué va a usar para solucionar un problema. Si tengo que arreglar algo, si tengo que crear un software, ¿cuál de todas estas voy a usar? Pero esto es lo que me ofrece Python, ¿ya? Obviamente hay librerías de elementos que se ofrecen extra, pero aquí la parte de la materia es entender cómo podemos crear estructuras distintas, ¿ya? Entonces, les ponía el ejemplo del árbol genealógico. Claro, ¿cómo hago para tener un elemento que apunte a múltiples hijos y este a su vez apunte a otros hijos? Y ese tiene uno y este otro no tiene ninguno, pero este de acá a su vez tiene más hijos. Esa estructura, ¿yo la podría armar con una lista? ¿La podría armar con objetos? No es tan obvio, ¿ya? Yo creo que se puede, pero en el fondo lo hace bastante complicado, ¿ya? Distinto que uno pueda crear estructuras que apunten a otras estructuras, ¿ya? Estas son estructuras de datos. Y en este caso, esto es un árbol. ¿Se entiende? Para allá va esta materia. ¿Cómo creo estructuras distintas más complejas? ¿Ya? Y programar en esta lógica, aunque parezca más complicado, tiene un montón de ventajas. Y esa es la clave. Que uno se va a dar, entre comillas, la lata de crear una estructura más complicada que a la larga me va a ahorrar trabajo. ¿Ya? ¿Qué significan las pilas y colas? La vamos a ver después, pero ya que estamos acá. Las
las pilas es una estructura donde yo voy colocando elementos en una zona de espera. Esta zona de espera lo que logra es que yo puedo ir agregando elementos a medida que se están creando y van quedando en una torre. Y en otra instancia yo voy sacando elementos de la torre, pero voy sacando el primero de la lista. ¿Ya? Están llegando a tiempos distintos que están saliendo. ¿Ya? Eso es una pila, donde se apilan las cosas. ¿Ya? ¿Quién me da algún buen ejemplo de una pila? De la vida real. ¿Dónde uno tiene pilas? Y no digo las baterías eléctricas de los productos electrónicos. ¿Ya? ¿Dónde uno apila elementos, los va dejando arriba y son típicamente los primeros que uno saca? La losa. Lo que dice Ernesto está súper bien. Típicamente uno deja platos arriba y son los primeros platos que uno saca. Jorge dice las filas de supermercado, eso no es así. Vamos a ver por qué. Pero las pilas, efectivamente, uno coloca elementos y después saca los demás arriba. Y la losa es un súper buen ejemplo. El otro ejemplo típico es que uno tiene la torre de diarios y revistas. Entonces, uno tira nuevos diarios y revistas al montón y cuando necesita para prender la parrilla o para limpiar los vidrios, saca de los demás arriba. ¿Ya? Eso es lo que uno normalmente hace. Yo no sé si hay gente que saca el de más abajo de la torre para prender la parrilla. ¿Ya? Uno saca típicamente los demás de arriba. Y entre que van y vuelven, de repente hay diarios acá que están bastante antiguos, 2019, no sé. ¿Ya? Porque nada garantiza el orden donde esto se retira. ¿Ya? A mí me pasa con las poleras, por ejemplo. Yo siempre saco la polera de más arriba. ¿Ya? Eh, Esas son las pilas y son estructuras de datos que funcionan así y que uno no puede y está prohibido sacar elementos en la mitad. ¿Ya? No puedo retirar un elemento X en la mitad de la fila, en la mitad de la pila. ¿Ya? Ahora, las colas, o también llamado como filas de espera, es lo que uno tiene en el supermercado, efectivamente, donde uno tiene que esperar su turno y los elementos se ponen a continuación. Y van llegando acá, hay una zona de espera y hay una zona de atención donde uno entra a lo que tiene que hacer. ¿Ya? Y alguien podría decir, profe, pero es igual pareciera ser una lista. Sí, parece ser una lista, pero tiene un comportamiento distinto y hay otras reglas. Yo con la lista puedo eliminar de la mitad. O puedo en una lista hacer que alguien se cuele, intercalar un elemento. ¿Ya? Pero como decía Jorge, las colas o filas de espera tienen ese comportamiento y vamos a poder crear esa estructura en, en memoria. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde va esto? Profe, en la escuela se podría sacar como un elemento de la mitad o no. Se puede, o sea, al final todo se puede, pero eh, estás un poco torciendo el propósito de las colas. ¿Ya? Ahora, efectivamente, tú puedes tener reglas del tipo, mire, está la fila del supermercado y hay un supervisor que está, no sé, pues dejando pasar antes a la gente de edad, por ejemplo, o a la gente embarazada. ¿Ya? Pero para ese enredo típicamente se privilegia tener filas especializadas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Uno está en el banco y están las distintas ventanillas y hay de repente varias para titulares
y una para gente externa, ¿no es cierto? Entonces, tú ves acá eh, las filas de titulares y ves las filas de no titulares y es gigante, ¿ya? Porque obviamente los titulares están pagando la cuenta en el banco, la gente paga por un mejor servicio, por algo tienen casillas especiales. Pero en el momento que no queda nadie en esa fila, hacen el juego de que se van atendiendo a medida que se desocupan las cajas de titulares, por ejemplo. Pero tengo esa fila, ¿ya? Y también puede pasar lo que decían ahí recién, que llegue el guardia y tome a la señora y la meta la adelante, ¿ya? No será embarazada o de edad, lo saquen, ¿ya? Pero, pero la gracia es que en algunas partes del software yo inserte elementos a la fila y en otra parte del software yo los saque y quede esta zona de acumulación, donde típicamente no hay capacidad de salirse ni entrar en la mitad. Hay una membrana, una barrera ahí, ¿ya? Es como la fila en un túnel. Pucha, ya entré al túnel y estoy detrás del camión, voy a ir más lento, no sé, no puedo, no debiera adelantar al camión en el túnel. ¿Entiendes? Eso es una fila, ¿ya? Y de nuevo, también se podría implementar con listas, ¿ya? Pero si está implementado como listas, yo voy a tener la tentación de insertar en la mitad, borrar, reordenar, ¿ya? Si está la pila, ¿tiene alguna necesidad de ponerme a reordenarla? ¿Se entiende? Entonces, no para todos los problemas me sirven las estructuras que me ofrece Python. Eso es lo interesante que tienen que entender. Y hay problemas más avanzados donde la materia que yo sabía ya me queda corta. ¿Estamos? Ah, bueno, aquí tenía rayado de antes. Pero para entender esto hay que entender lo que es un nodo, ¿ya? Este nodo es un objeto, por eso esta materia solo se puede entender cuando uno ya maneja los objetos, ¿ya? Un nodo es un objeto que tiene todas las propiedades y métodos del objeto, pero además tiene métodos y propiedades para relacionarse con otros objetos, ¿ya? Y ya dejan de ser aislados. Esa es la gracia. ¿Se entiende, no? Tengo objetos que tienen particularidades para conectarse con otros objetos. Esa es la clave. ¿Ya? ¿Preguntas de esto que es bien importante? Josefa pregunta si da lo mismo el orden. Explícame un poquito más la pregunta. Y Carlina pregunta ¿para qué sirven los nodos? Pero Josefa, explica un poquito más la pregunta. Profe, ¿me escucha? Sí, más o menos, dime. Me refiero si, no sé, pues en el N3 puede las propiedades relacionarse con N1. No se escucha bien, Josefa. Se lo escribo, ya. Ya. Ahí dice si N3 se puede relacionar con N1. Ya, eso es interesante la pregunta. Pues vamos a la pizarra. Wow.
¿Qué pasa? Teníamos objetos, ¿no es cierto? Y este objeto tenía las propiedades que son las características y los métodos. Las propiedades son, entre comillas, los datos propios que tiene este objeto. Y los métodos eran las funciones, ¿no es cierto? Pero ahí, hasta ese punto, el objeto está aislado. Ahora, distinto es que existan propiedades y métodos específicos para relacionarse con otros objetos. Entonces, yo perfectamente puedo almacenar una propiedad que lo que se almacena acá sea un vínculo con otro objeto. Eso es lo que yo pretendo hacer. Y según el problema que yo quiera resolver, voy a hacer que sea uno con uno, o que sea el, el objeto 1 con el objeto 2, o que sea el objeto 2 también con el objeto 1, o sea, en el fondo bidireccional. Ahí yo voy a ir definiendo cómo quiero que esto se comporte. ¿Ya? En el ejemplo tenía, bueno, y esto, el hecho de que existan estas relaciones entre objetos, es que estos objetos se empiezan a comportar en un concepto que se llama nodo. ¿Ya? Nodo o elemento o miembro o lo que sea. Entendemos como nodo a estos objetos que tienen relaciones con otros objetos. ¿Ya? Ese es el concepto de nodo. Y según el tipo de nodo, yo voy a poder hacer, eh, si tengo más objetos, este es el 3 y este es el 4, yo voy a tener algunos nodos que se pueden comunicar, uno a varios, o ese en un solo sentido y no en los dos, ¿ya? Entonces, un poco lo que dice lo que dice Josefa. En el caso anterior, o en este mismo caso, N2 solo se puede comunicar con N1. Y el 1 se puede comunicar con el 3 y el 4. Pero el 3 solo se comunica con el 4 y el 4, técnicamente, no se comunica con nada. En este modelo en particular. ¿Ya? Entonces, y de nuevo, las reglas para qué se comunica con qué depende de, eh, qué tipo de objetos estoy usando o qué problema estoy intentando resolver. ¿Entiendes? Es más bien qué me interesa resolver, más allá que por qué el N3 no se conecta con N1. ¿Ya? Si volvemos eh, al ejemplo del árbol genealógico, yo sí tengo acá un padre y tengo dos hijos, ¿ya? Eh, yo podría decir que este hijo se relaciona con ese padre, pero el, no sé, en mi modelo quizás estos padres a su vez son hijos de otro padre, pero y este padre tiene otro hijo, pero este hijo de acá no tiene por qué estar necesariamente relacionado con el hijo de allá. Eso depende de mi modelo. ¿Ya? Si yo quiero definir un árbol genealógico, tengo que ver qué reglas le quiero aplicar. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no necesariamente todos se comunican con todos en el modelo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Preguntas de eso? De nuevo, depende de qué yo quiero armar, es cuáles son las reglas de relaciones que yo le quiero aplicar. ¿Ya? Quiero ver, a ver, déjeme borrar las anotaciones porque
Harto que... Ya. Entonces, los ejemplos de estructuras de datos más clásicos que hay que empezar a dominar son la lista enlazada, que en el fondo tengo nodos que apuntan a otros nodos. Tengo la lista doblemente enlazada. ¿Ya? ¿Qué diferencia tienen estas dos? Ahí está la lista por si acaso, para que se anoten. Ya, lo que dice Aileen y Josefa está bien. Yo si estoy en el nodo 1, voy a tratar de rayar acá. Yo efectivamente, si estoy ubicado en el nodo 1, yo puedo ir avanzando al nodo 2. Y del nodo 2 puedo avanzar al nodo 3. Pero en este modelo no tengo la capacidad de volverme. Estoy imposibilitado de volver. ¿Ya? La doblemente enlazada, sí, efectivamente, yo puedo pasar de un nodo a otro. ¿Ya? Lo que no puedo hacer en ningún caso es partir en una posición. Yo necesariamente tengo que partir en cero. Siempre el inicio de esto está en el primer nodo. ¿Ya? La doblemente enlazada, uno puede partir recorriéndola del inicio o del final. Y ahí yo podría partir del último e ir avanzando hacia el primero. ¿Ya? ¿Se entiende? También tenemos la lista circular, donde el último elemento de la lista permite avanzar hacia el primero. ¿Ya? En el fondo, no, técnicamente la lista no termina nunca. Y también existe, no la puse acá, pero existe la lista doblemente circular, donde puedo avanzar por un lado y hacia el otro. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Ya? ¿Preguntas de esto? Estas estructuras, quizás si ustedes la piensan, lo voy a hacer al otro lado. Eh, si tengo estas listas enlazadas, eran un nodo que se comunica a otro nodo y a otro nodo. ¿No es cierto? Esto, la verdad, es bien análogo a tener una lista con nodos dentro. Es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Es muy, muy, muy parecido. Pero, tanto así que quizás no vale la pena enredarnos en hacer listas enlazadas. ¿Ya? Pero lo que pasa es que las técnicas que se usan para lograr esto, de tener propiedades que apunten una a otra, esas técnicas nos van a servir para todas las otras estructuras. Por eso es que es importante partir por estas y entenderlas bien. ¿Ya? La lista circular da lo mismo anotarla así o anotarla
efectivamente como círculo. ¿Ya? Y siempre estamos uniendo a estos nodos. Todo esto que están acá, no, en la lista no, porque esos son objetos sueltos. Pero todo esto que están enlazados son nodos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas de esto? ¿Se anotaron todos en la lista o no? Ya. Entonces, en las colas, el primero en llegar es el primero en salir. Entonces, se define esa zona de espera donde hay una parte donde están procesando esos elementos. Y a su vez, hay un sector de llegada, donde están llegando los nuevos nodos. ¿Ya? Típicamente todas las colas tienen ese formato. ¿Ya? Y las pilas es el último en llegar, el primero en salir, donde se procesan los elementos y por otro lado van llegando nuevos elementos. ¿Ya? Esas son las pilas, donde se apilan elementos. ¿Preguntas de estas dos? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Los grafos es otro tipo de estructura de datos, donde tengo una nube de nodos. Y esos nodos, en el fondo, tienen la capacidad de conectarse con otros nodos. ¿Ya? No necesariamente todos se conectan con todos, aunque podrían. Y el sentido de conexión no tiene por qué ser bidireccional en los grafos. ¿Ya? ¿Qué les representa ese dibujo? ¿A qué se parece? Ya, Josefa dice a las calles. Sí, este en particular lo hice pensando en calles. ¿Ya? Esa es la manera como se almacena típicamente rutas de calle. Y en particular esta es la esquina de la universidad. ¿Ya? Ahí Pedro Valdía con Pocura. ¿Ya? Y las flechas indican en qué sentidos transcurren las calles. ¿Ya? Lo interesante es que es la manera como yo guardo esto. No tengo por qué guardar el dibujo de eso. Pero ya conociendo ese grafo, yo podría ponerme a buscar rutas más cortas de un lugar a otro y qué sé yo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué son los árboles? ¿Ya? Elementos que tienen jerarquía. ¿Ya? Que parten de una cierta raíz y se abren una cierta cantidad de ramas hijos. ¿Ya? Hasta que eventualmente llegue a las hojas, que son miembros de este árbol que no tienen hijos.
¿Ya? Bueno, y árboles hay de varios tipos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ya en la materia de árboles. Pero el- hay árboles bastante flexibles y árboles un poco más rígidos, ¿ya? Eh, ¿Dónde usan, no sé si a diario, pero bastante seguido árboles? O no usan árboles en el día a día? Alejandro dice, en los WS sí, sí, puede ser. Ese es el tipo de árboles. Pero hay otros más obvios y que los usan, yo creo que bastante a diario. ¿Ya? Por ejemplo, los, las carpetas de los archivos en el computador típicamente son árboles. ¿Ya? Uno tiene una cierta raíz, por ejemplo, no sé, pues este computador está el disco duro tiene distintas carpetas, ¿no es cierto? Esto es un árbol. Y yo voy rama a rama avanzando en distintos elementos. ¿Ya? Ese es un árbol. Y, y obviamente almacenar datos en árbol tiene un montón de ventajas. Quizás pareciera verse medio como complicado al principio, pero dominando el árbol hay un montón de problemas que se solucionan bastante bien, digamos. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan de esto? ¿También con esto? Ya. Al menos en lo que es la materia introductoria de estructura de datos, esto es lo que hay. ¿Ya? No sé si quieren, yo preferiría empezar con código ya la próxima semana, eh, pero queda de clase como 20 minutos. No sé si tienen preguntas para el laboratorio o para el control que podamos hacer. Daniel dice que sí, profe, porque si hay preguntas, que si puedo dar un enunciado de ejemplo, como de control. Bueno, yo acá tengo, a ver, yo acá en la bóveda, que esta carpeta ustedes tienen acceso, tengo todos los controles publicados. ¿Ya? Siempre los hago de nuevo, eh, pero tienen ahí acceso a todos los controles anteriores. ¿Ya? Un poco si quieren ver enunciado, véanlo de ahí. ¿Ya? Macarena pregunta cuánto tiempo. Quedamos aquí a hacer como hasta las 4 o 5 del viernes. ¿Ya? Que si puedo mandar los links. Yo los mandé eso en un mail, ¿o no?
Eh, lo que dice Catalina, poco tiempo. La verdad, si estuviéramos en clase, es el mismo tiempo que les daría para resolverlo en clase. Y sobre todo que ahora tienen el computador para poder probar, digamos. ¿Ya? Ahí Raúl mandó los links. ¿Ya? Sí, lo que dice Matías es verdad. El semestre anterior di bastante más tiempo, pero, pero en el fondo es lo que entiendo que están haciendo otros profesores. ¿Ya? Un poco lo que hablamos en la reunión y todo. Deben hacer controles más o menos simples, pero más cortos. ¿Ya? Sí, pues, lo que dice Macarena, sí, hay clases, hay pruebas después de programación, pero eh, lo que vamos a hacer, no sé cuántos pueden sumarse, pero yo puedo partir un poco antes si es que alguien quiere. ¿Ya? Dime. Profe, y no podría terminar como así como hasta las 8 porque la mayoría tenemos clases y terminamos como a las 5 hasta las 7 algunos. Eh, ya dejémoslo hasta las 9, ahí tope. ¿Me parece, no? Ya. Em, ¿Qué les voy a decir? Acuérdense que hay laboratorio con nota hoy día. Em, Ojalá puedan sumarse todos los que no tengan clase para que vean las preguntas con el ayudante y todo. ¿Ya? Em, Profe, a los que teníamos laboratorio el jueves, tenemos que enviarlo sí, pues antes del jueves, la ¿cierto? idea, Este laboratorio. o sea, pude Ah, haber hecho 2 laboratorios, pero al final creo que voy a hacer uno solo, para que tengas todo el mismo. Debiera partir ahora el laboratorio, no sé, pues, a la 1, a la hora que sea, pero entregarlo todo el miércoles. ¿Ya? Igual va a quedar grabado el laboratorio para que lo puedan ver los que no se puedan sumar. ¿Ya? La clase de laboratorio es supuestamente a las 2:30. ¿Les parece? Em, Eso, no sé si hay preguntas de materia que quieran revisar. Profe, ¿y el lab Por cuándo se eso, el miércoles en la entregaría? tarde. ¿Ya? Se anotaron todos en la lista, ¿no? Se anotaron todos. Ya, pues, dejemos hasta acá entonces hoy día. ¿Ya? Nos vemos acuérdense, el viernes va a ser prueba en línea hasta las 9. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, quedamos en eso.
Chao, profe, que esté bien. Listo. Chao, profe.